Pues buenos días otra vez a todos. Bienvenidos nuevamente y pues gracias a Dios por estar aquí reunidos y pues dar avance a nuestra serie de los dichos del Rey Jesús, reflexiones basadas en el Sermón del Monte. Y hoy entramos a nuestro episodio número 19. Episodio 19. Y esta va a ser la primera parte de este tema, que es la práctica de la oración reflexiva. La práctica de la oración reflexiva. Y vamos a estar usando Mateo capítulo 6, versículos 7 al 15. 7 al 15. Y me voy a permitir leer esta porción. Sígame ahí con su vista. Digo, para que también, de acuerdo a la versión que están usando, puedan ver, enriquecer el pasaje con la versión que tienen y traiga más claridad del Señor a nuestras vidas. Dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Como hemos repetido o reflexionado en semanas pasadas, la hipocresía no es el único pecado que debe evitarse en la oración. La hipocresía no es el único pecado que debe evitarse en nuestra práctica de la oración, que dijimos que pues era una práctica religiosa. Somos religiosos, entonces tenemos parte de nuestra religión es orar. Entonces debe evitarse la hipocresía. Entonces no es lo único que se debe evitar, sino la banalidad al hablar o la expresión mecánica, como dice esta versión, hablar por hablar y sin significado, también debe evitarse al momento de orar. Hablar por hablar o hablar sin significado debe evitarse. Entonces, esto es como el enfoque. Porque, bueno, la primera es decir, la hipocresía es la locura del fariseo. Del fariseo gusta de practicar es la hipocresía. La segunda, es decir, la expresión mecánica, la banalidad al hablar, es el pecado o la locura del pagano o gentil, según lo que leímos ahorita en el versículo 7. Entonces, la hipocresía es un mal uso del propósito de la oración, desviándola de la gloria de Dios y concordamos que en ocasiones cuando hacemos uso de la hipocresía en nuestra religiosidad, lo que desviamos esas cosas, esas prácticas de la gloria de Dios para centrarlas en nosotros mismos, para decir, mírenme, yo sí oro, yo sí voy a la iglesia, yo sí canto, yo sí doy, yo sí esto, yo sí el otro. Entonces, la verborragia es un mal uso de la misma naturaleza de la oración, degradándola de un acercamiento real hacia Dios, de un acercamiento real y personal a Dios, a una mera recitación de palabras. Ojo, no estar diciendo palabras que significa que estamos
realmente orando. Porque tenemos un mal, probablemente estemos pecando o tenemos una enfermedad espiritual llamada verborragia. Tenemos verborragia. Porque hablamos por hablar. Entonces vemos de nuevo que el método que Jesús usa es pintar un contraste vívido entre dos opciones. Y esto lo hace para indicar su camino lo más claro posible. Respecto a la práctica de piedad en general, él ha puesto en contraste el camino del fariseo, que es ostentoso y egoísta, y en contraste con el camino del cristiano, que debería de ser secreto y devoto. O sea, todo lo contrario. Ahora, con respecto a la práctica de la oración en particular, contrasta el camino del pagano de desparpajo sin significado con el camino cristiano de comunión significativa con Dios. Así entonces, el Señor Jesús está siempre llamando a sus seguidores, a nosotros, sus seguidores, a algo más allá de los logros de aquellos que los rodean. Sea gente religiosa o sea gente secular, nos llama a ir más allá. Hace hincapié en que la justicia, es decir, la rectitud de hacer lo que es justo, bueno, agradable, recto delante de Dios, es mayor porque es interior, porque viene de dentro y se manifiesta hacia afuera. El amor cristiano es más amplio también, porque incluye a los enemigos, ya vimos. Y la oración cristiana más profunda, porque es sincera y reflexiva. Decíamos hace 8 días que cómo cambia tener en perspectiva quién es mi audiencia. Mi oración cambia cuando sé quién es mi audiencia, delante de quién estoy. Entonces, todo lo que se halla en la comunidad no cristiana contrasta con lo que el Señor nos marca. Entonces, pues vamos a ver primero el modo pagano o mundano de orar. El modo pagano de orar. Dice, voy a usar en esta ocasión el versículo 7, la Nueva Traducción Viviente, como dice, no parlotes de manera interminable como hacen los gentiles. Claro, ¿eh? Dice, ¿cómo? No parlotes. ¿Qué es parlotear? Sí, que no le paras y dices, oye, ya come, ¿no? Ya siéntate, por favor. Mira, pues lo vuelvo a calentar, no importa, pero sin agraviar eso no pasa aquí. He sabido de unos vecinos, así que viven más o menos por aquel rumbo, que sí, o sea, pero aquí no sucede eso. No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, o sea, hablando de la oración. Entonces, la conocida Reina Valera 60, que traduce, no uséis vanas repeticiones, no es muy precisa en la traducción, no es muy precisa, a menos que quede claro para nosotros al leer, al tener todo el contexto, que el énfasis está en vanas, en la palabra vanas, más que en repeticiones. Jesús no puede estar prohibiendo toda repetición, porque él mismo repitió al orar de manera digna de señalarse en el Getsemaní, cuando dice la palabra que se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
Entonces la perseverancia y hasta la importunidad en oración, como señalan algunas de las parábolas que Jesús contó, también las recomienda. Dice, ¿o qué amigo no llega y te toca y te dice, amigo, hazme un favor? Dices, por ser tu amigo, pues le haces el favor. ¿Cuánto no el Padre hará por ustedes? Entonces, más bien, condena la verborragia o parloteo. La verborragia o parloteo de manera especial en aquellos que usen palabrerías incoherentes, dice la versión Biblia libre, así usa. Dice que usen palabrerías incoherentes. De modo que la traducción de la Nácar Colunga, no sé si por ahí anda una, ahí está. La traducción de la Nácar Colunga dice, no seáis habladores. No seáis habladores. Es de utilidad. Es de utilidad. La palabra entonces describe a todas y cada una de las oraciones que son meras palabras sin significado. Oraciones de labios y no de mente y corazón. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿qué pues? ¿Habré de orar? ¿Con qué? ¿Con el entendimiento? ¿Qué pues diré? ¿Acaso no hemos de cantar con el entendimiento? La respuesta es lógica, claro. Sí, sí, o sea, la respuesta es un contundente sí. Tenemos que orar con el entendimiento. No hablar por hablar, parlotear, palabrería, se explica incluso en el mismo versículo 7 como el mucho hablar. Es decir, un torrente de palabras mecánicas e irreflexivas. Una vez, y es muy cierto, voy a más adelante a profundizar en esto, pero es para que lo pongamos como en el tintero y lo reflexionemos de la semana. Se ha dicho, y bien, que lo que oramos y cómo oramos refleja nuestra teología, refleja nuestra doctrina, refleja nuestra profundidad en nuestra relación con Dios. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo para la semana. A ver, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué la oración refleja mi teología, refleja mi doctrina, refleja mi profundidad espiritual? ¿Por qué? Entonces, hablando entonces de este pasaje, ¿cómo aplicaremos hoy la prohibición de nuestro Señor? ¿Cuál prohibición? De no ser, de no imitarlos, a ser como ellos. Consideremos que lo que está diciendo Jesús, prohíbe a Jesús a sus discípulos, que nos prohíbe a nosotros como iglesia, es toda clase de oración con los labios cuando la mente no está comprometida. Digo, es muy común que en ocasiones cuando estamos aprendiendo a orar, sobre todo niños, uno como padre pues le dice, le va como diciendo al niño, ¿no?, que vaya repitiendo casi las mismas palabras. Que no es lo ideal. Lo ideal es que aprenda por imitación, de alguna manera, que aprenda porque te ve orar, porque te escucha orar, y el niño de una manera natural, con sus palabras cortas o largas, sus propias expresiones, aprenda
a orar. Así también cada uno de los discípulos de Cristo. Por poco o muchos años que tengamos en el Evangelio, lo ideal es de que cada quien hable y se exprese con Dios de manera natural, no algo, un estándar de oración. Las palabras siguientes entonces exponen la locura de tal pretensión en la oración. Dice, se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Dice el versículo 7. La versión Dios habla hoy dice así. Se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. O sea, de veras, qué idea tan poco creíble, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es aquel que se impresiona principalmente por la mecánica y la estadística de la oración y cuya respuesta está determinada por el volumen de las palabras que usamos, por la tonalidad con las que usamos y el número de horas que pasamos en oración? ¿Pues tú crees que Dios te va a hacer caso? Si a poco es más ni horas. ¿Será que Dios le hará más caso a quien, es más, ya tiene hasta sangrada las rodillas de tanto orar, todo el día orando? Sí, pues es que Dios, ¿de veras? ¿Qué clase de Dios es ese? Por eso Jesús dijo, no sean iguales a ellos, dice Jesús, versículo 8. No sean iguales a ellos. ¿Por qué no? Porque los cristianos no creemos en un Dios de ese tipo, en un Dios que se deje impresionar por la tonalidad con la que le habla a Dios. No, es que Dios no te escucha porque pues, te igualas a Él. ¿Por qué le hablas de tú? Háblenle de usted. O sea, es decir, no nos haremos como ellos porque no pensamos como ellos piensan. Y si nosotros pensamos esto, tenemos que detenernos y dar marcha atrás. Si hemos pensado, hemos creído erróneamente que por tener una elocuencia al orar y por pasar horas, largas horas y largos días en oración, Dios me va a hacer, Dios es cuando escucha, estamos equivocados. Hemos estado equivocados. Por el contrario, dice Jesús, pues el Padre sabe de qué tiene necesidad aún antes que le pidan nada. Es decir, Dios que es nuestro Padre, que nos ama, no es ignorante e indiferente a nuestras necesidades, como para que le instruyamos. Ni es vacilante para que necesitemos persuadirlo. Dios, acuérdate, mira, tú sabes cómo he estado batallando y cómo he estado sufriendo y esto y el otro, y le empezamos a decir, y Dios dice, claro que lo sé, claro que lo sé, yo lo sé. No me tienes que instruir, ni me tienes que poner al día. Si nosotros hemos sido así, y de manera incluso recurrente, hagamos un alto y vayamos en otro camino. Si es así, bueno, puede alguien preguntar, entonces, pues, ¿qué caso tiene orar? Si Él ya sabe y conoce todas mis necesidades, ¿qué caso tiene orar? Y dejemos que Juan Calvino responda a esta pregunta. Juan Calvino, en su narrativa de la religión cristiana, dice, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que les son desconocidas o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber o de instarlo como si él estuviera renuente.
ándale, ándale, ¿eh? Como algunos hijos con sus padres. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno, en una palabra, para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen para sí mismos, para los demás, todas las cosas buenas. Martín Lutero lo expresó aún más concisamente. Lutero dijo, mediante nuestra oración nos instruimos más de lo que lo instruimos a Él. Entonces, ¿cuál es el estilo cristiano de orar? Si el estilo del pagano es parlotear, es exagerar, es hablar por hablar y tratar de instruir a Dios, o de tratar de manipular a Dios, porque entonces el estilo cristiano de orar, si la oración de los fariseos era hipócrita y la de los paganos mecánica o reflexive, entonces la oración de los cristianos tiene que ser real, sincera, en oposición a la hipocresía, reflexiva en oposición a lo mecánico. Entonces Jesús pretendía y pretende que nuestras mentes y nuestros corazones estuvieran involucrados en lo que dijéramos. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, oye, ¿por qué dijiste eso que dijiste en la oración? ¿Alguien los ha cuestionado en lo que han dicho en alguna oración? En ocasiones puede ser que dijimos algo sin sentido y llamó la atención. Oye, ¿por qué dijiste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste esa idea? O le pareció interesante, dijo, oye, qué interesante. Oye, ¿por qué dijiste eso? Ah, porque por esto otro, ¿no? Dando una argumentación. Entonces, pretende entonces hoy en día también que nuestras mentes y corazones estén involucrados en lo que digamos. Entonces se ve la oración en su verdadera luz, no como una repetición sin significado de palabras, ni como un medio para nuestra propia glorificación. La oración se ve como una comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Comunión verdadera con nuestro Padre Celestial. Por eso, por eso vuelvo al punto con los niños, los hijos, o con los nuevos creyentes. Lo ideal es que como el niño aprende, sí, le vas dando directriz y por lo que va viendo y escuchando, pues empieza a hablar. Y se empieza a comunicar de alguna manera muy especial. Cada hijo se comunica o se refiere a los padres de alguna manera. A veces muy explícita y a veces no tan explícita. Clásicas, ¿no? De que a veces nada más con que haga algo, dice, es que ya quiere comer. Ahorita te preparo de comer. ¿Y cómo sabes que quiere comer? Porque hizo esto. O sea, dijo, no dijo ninguna palabra, pero hizo algo. Y ya se comunicó. O sea, su manera de comunicarse. Entonces, pero es real. Es real. Es algo real, sincero. El así llamado Padre Nuestro fue dado por Jesús como un modelo de la oración cristiana genuina.
Según la narrativa de Mateo, la dio como un modelo para copiar. En la narrativa de Mateo dice, oraréis así. O sea, tenemos que orar así. Pero según Lucas, se da como una forma para usar. Ahí Lucas 11:2 dice, cuando oren, digan así. No dice, orarán así. No, dice, cuando oren, digan así. No obstante, no se nos obliga a elegir. Podemos usar la oración tal cual está y también usarla para modelar nuestra propia oración, que es lo que comúnmente los cristianos hemos hecho. Hemos tomado este modelo, lo hemos tomado como bosquejo, casi, para orar, como un modelo. Pocas, pocas iglesias, diría yo, pocas personas yo he escuchado cristianos hoy en día que lo recitan tal cual, ¿no? Como forma de oración. Entonces, la diferencia esencial entre las oraciones farisaica, pagana y cristiana subyace en la clase de Dios a quien oramos. Otra vez, lo de la semana pasada. ¿Quién es mi audiencia? En la semana pasada hablábamos de si vemos que mi audiencia, ¿quién es? ¿Los hombres o es Dios? Ahora subyace en la clase de Dios a quien oramos. Otros dioses pueden gustar de encantamientos mecánicos, pero no el Dios viviente y verdadero, revelado por medio de Jesucristo. Jesús nos dijo que nos dirigiéramos a Él literalmente como Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto implica primero que Él es personal. Es Él tanto como yo soy yo. Y entonces verdaderamente puede estar en una frase de C.S. Lewis, Dios está más allá de la personalidad, pero ciertamente no menos. Una de las razones para rechazar los intentos de los teólogos radicales modernos de reconstruir la doctrina de Dios es que ellos despersonalizan a Dios. El concepto de Dios como la base de nuestro ser simplemente no es compatible con la noción de su paternidad divina. Es decir, hay una postura teológica que dice que Dios es como Dios creó las cosas, pero Él está separado pues de la creación. Dicen por ahí que es la doctrina del relojero. El relojero construye y fabrica un reloj, ya que lo pone a punto, le da cuerda y ya lo deja funcionando para que. Entonces, algunos creen que Dios es así, que Dios es totalmente impersonal y que Él no tiene mucho que ver con quienes somos nosotros también. Entonces, Dios es exactamente tan personal como lo somos nosotros. De hecho, más aún. Por eso dice la Escritura que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces no podemos descartar esto. En segundo lugar, Dios, el Padre Celestial, es amante. Lo hemos cantado. Es amante. No es un ogro que nos aterroriza con crueldad atroz, ni el tipo de padre del cual algunas veces leímos o oímos o tuvimos o no tuvimos. Dicho sea de paso,
pega en nuestra relación con Dios. Si, si en nuestra relación con nuestro Padre o no tuvimos una figura paterna del todo sana, puede afectarnos en nuestra relación con Dios. Nos costará trabajo ver a Dios como Padre, porque de inmediato chocará con nuestra imagen del Padre que tuvimos. Si fue un ogro, un violento y que no lo no molesten a su Padre. Entonces, por eso hay gente que no ora y o se acerca con miedo a Dios diciéndole, ay Dios, pues así como todo tembloroso, pues no sé pues si quieres. Hay algo, es parte de la figura paterna, la figura de Dios con la cual está incluso luchando esta persona. Entonces, no es un ogro que nos aterroriza con crueldad atroz, ni el tipo de padre del cual algunas veces leímos o oímos o tuvimos, autocrático, egocéntrico, megalómano, o algunos padres, playboy, era el Catrín, era el galán, era el pipiripao. ¿Ustedes se acuerdan del pipiripao? ¿No? Hasta hay una canción. Él era el galán, pero ahí en casa totalmente irresponsable. Sino que él mismo cumple, el Dios, el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, cumple el ideal de paternidad con su cuidado amante hacia sus hijos. Entonces, en tercer lugar, es poderoso. Es poderoso. No es solo bueno, sino grande, majestuoso. Las palabras en los cielos denotan no tanto el lugar de su morada, sino denota la autoridad y poder en su dominio, como creador y regidor de todo. Entonces, así combina amor paternal con poder celestial, y su poder es capaz de llevar a cabo lo que ordena su amor. Ese es el Dios que oramos, que es un Dios personal, es un Dios que es amante y es un Dios poderoso. Entonces, al decirnos que nos dirigimos a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos, el interés de Jesús no es tanto, no es un protocolo, ni es como para regañar a alguien. No, pues, toda oración debe de decir Padre nuestro. Hay quienes hasta se llegan a molestar, ¿eh? Oh, no, usted debe decir Padre nuestro. No, el interés de Jesús no es el protocolo. O sea, es enseñarle la etiqueta correcta para acercarnos a la divinidad, sino la verdad. El interés de Jesús es enseñarnos la verdad, que podamos llegar a Él con el marco conceptual correcto, que sepamos que a quien nos estamos acercando en oración es nuestro Padre. No es alguien ajeno, es alguien cercano, es alguien que está interesado en mí. Entonces, es sabio, siempre sabio, antes de orar, pasar deliberadamente un tiempo recordando quién es Él. Por eso les decía esto, que la oración nuestras oraciones reflejan mucho de lo que creemos de Él. Porque tenemos que pasar un tiempo recordando quién es Él. Solo entonces llegaremos a nuestro amante Padre que está en los cielos con la humildad, con la devoción
y con la confianza apropiada, porque sé quién es al Dios al cual estoy orando. Sé quién es el Dios al cual estoy adorando. Más aún cuando hemos tomado tiempo, hemos tomado tiempo y nos hemos molestado en orientarnos hacia Dios y acordarnos cómo es Dios, nuestro Padre poderoso, amante y personal. Entonces, el contenido de nuestras oraciones será afectado radicalmente en dos sentidos. Primero, se le dará prioridad a los intereses de Dios. Su nombre, dice, la próxima semana lo vamos a hacer un poco más detallado. Su nombre, su reino, su voluntad, así con mayúsculas. Su nombre, su reino, su voluntad. Entonces, en primero se le dará prioridad a esos intereses de Dios. Su nombre, su reino, su voluntad. Y en segundo lugar, nuestras propias necesidades, aunque relegadas a segundo plano, serán aún completamente confiadas a Él. Danos hoy, perdónanos, líbranos. Entonces cualquiera sabe de alguna manera que la oración del Señor en esas dos partes está interesada primero en la gloria de Dios y luego en las necesidades de los hombres. Pero se ha sugerido un paralelo también con los 10 mandamientos, porque ellos también se dividen en dos. Los mandamientos 1 al 4 y del 5 al 10. Entonces, es esbozar esta parte, nuestro deber para con Dios y segundo, nuestro deber hacia nuestro prójimo. Así está dividido también. Mandamientos 1 al 4, nuestro deber hacia Dios y 5 en adelante, nuestro deber para hacia el prójimo. Perdón. Les quiero compartir algunos nombres de Dios, algunos que nos hablan de sus atributos, carácter y obra, los cuales nos ayudarán en profundizar y ampliar nuestra perspectiva al momento de orar. Los extraje de el libro Mi experiencia con Dios de Henry Blackaby. Los voy a leer y se los comparto en el grupo. Admirable, buen pastor, cabeza de la iglesia, castillo mío, consejero, Dios de toda consolación, fiel y verdadero, la luz de la vida, mi cántico, mi refugio, nuestro escudo, nuestra paz, pan de vida, rey de reyes, señor de la mies, defensor de viudas, el Dios que venga mis agravios, fuego consumidor, maestro bueno, mi esperanza, mi salvación, nuestro amparo, nuestra vida, potente Salvador mío, salvación mía, soberano Señor, Dios celoso, el Dios que nos guía, fundamento, mediador, mi fortaleza, mi testigo, nuestro jefe, Padre de huérfanos, príncipe de paz, santo de los santos, sumo sacerdote, Dios de mi salvación, Dios todopoderoso, juez justo, mi apoyo, mi libertad, mi libertador, nuestra ayuda, nuestro Padre, Padre de misericordias, Redentor mío, Señor de señores, el Santo en medio de ti. O sea, cuando nosotros reflexionamos en estos rasgos o atributos y nombres de Dios, nuestra oración cambia radicalmente. Porque entonces nos enfocaremos en quién es Él y luego nos enfocaremos en nosotros. Es más, llegará un momento que nos perdamos en Él y nos olvidemos de nosotros. Es decir, Dios, me quedo más que satisfecho en haberte adorado, bendecido y recordar y saber quién eres y lo que has hecho. Sabes, mi necesidad la pongo en ti. ¿Tú sabes cuál?
Ya, se fue el tiempo de oración. A eso algunos le llaman orar la Biblia. Orar la Biblia, es decir, un pasaje que tú lees, ¿qué te dice Dios? ¿Qué dice ese pasaje respecto a Dios? Ah, pues que es el santo de los santos. Ah, ok, entonces ora a Dios reconociéndolo como el santo de los santos. ¿O qué implica esa frase, ese nombre, santo de los santos? Y eso me llevará a orar de diferente manera. Entonces, como conclusión, les quiero dar cinco puntos. Uno, la fe cristiana no está en conflicto con la razón. La fe cristiana no está en conflicto con la razón. Nuestra fe debe ser una fe reflexiva bajo la dirección del Espíritu Santo y conforme la revelación de Dios en la Biblia. Así. Número 2. Nuestras oraciones deben estar basadas en la persona, obra y atributos de Dios. Nuestras oraciones deben estar basadas en la persona, obras y atributos de Dios. Así nos daríamos cuenta que lo trascendente es buscar su rostro más que su mano. ¿Sí? Así nos daríamos cuenta de que lo trascendente en la oración es buscar su rostro más que su mano. Tercero, es menester orar con el entendimiento. Hay que orar con el entendimiento. Desechemos la idea de impresionar a Dios con nuestra oratoria delante de Él. Cuarto, tengamos cuidado de querer impresionar a la gente con nuestra palabrería en las oraciones públicas. Y quinto y último, busquemos dar siempre honor y gloria a Dios con un corazón, mente y voluntad libres de pretensiones, libres de hipocresía y con una mente cultivada de la misma palabra de Dios. Amén. Pues que Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Queremos darte gracias, Dios, por permitirnos reflexionar en tu palabra. Gracias porque eres un Padre paciente, eres un Padre bueno y eres un maestro, eres nuestra guía y nos quieres conducir a verdes pastos y a aguas de reposo. Y hoy nuestra alma se ha saciado porque nos has recordado también que eres un Padre amoroso, eres un Padre personal, eres un Dios personal y eres un Dios que está interesado en nuestras necesidades. Sabes de qué tenemos necesidad. Y ayúdanos, Dios, a estar, como decíamos en este cierre, estar libres de pretensiones, libres de hipocresía, que por el contrario, en honor, para honor tuya, para gloria tuya y para bendición nuestra, podamos tener una mente cultivada de tu misma palabra, que podamos ir a esta revelación escrita y otra vez saber tus promesas, reafirmar tu personalidad, tus atributos, quién eres tú y lo que has hecho. Y de esa manera orar de manera más concienzuda, de una manera más real, más reflexiva. Líbranos, Dios, de caer en estas, por el paso del tiempo pudiera ser, Señor, que con el paso del tiempo hemos ido en esa mecánica, hemos caído en oraciones irreflexivas y queremos, Dios, que nos ayudes a ser lo que somos nosotros delante de ti solamente, sin tratar de impresionar a nadie más. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.